Las imágenes que compartíamos con ustedes recientemente corresponden a estos enfrentamientos ocurridos en zona sur, claro, hace algunas horas nada más, que involucran también a una institución que está involucrada con los chicos, claro, como un organismo de contención para evitar que esto vuelva a ocurrir. Pero claro, los docentes son concretos en su mensaje. Cada vez se hace más cuesta arriba, cada vez se hace más difícil trabajar estos temas por la gran cantidad de casos. Sí, bueno, y al dicho, a la frase, la educación comienza por casa, y no descargar toda esta responsabilidad en la escuela, en el sistema educativo. El tema o el enemigo a vencer es lo que ocurre en casa, ¿no? Estamos hablando de situaciones de conflicto permanente con padres que no tienen ingresos, tampoco han contado con educación, en muchos casos la droga en el barrio presente. Pero allí están estos adolescentes, como decía Héctor, sin sueños y en muchos casos hasta con depresión. Claro, y con mucha vulnerabilidad, contextos difíciles. Por ejemplo, ahí nos decía la directora, chicos que no tienen sueños porque cuando salen a la calle no encuentran un proyecto de vida, todo lo contrario, encuentran proyectos de muerte porque hay bandas armadas, porque la droga se vende hasta en la verdulería, porque la violencia es innata, porque además no es que cambió esto de un día para el otro, lo vienen viendo desde que son chiquitos, con padres que ni siquiera se pudieron educar. Pero no es solamente en estos sectores vulnerables que pasan estas cosas, también pasan en otros estratos sociales, en donde los jóvenes viven en un mundo más virtual que real. Y por eso vamos a consultar a un especialista para que aborde este tema. La licenciada María Pía Saravia, con mucha gentileza, nos atiende. Estuvo escuchando atentamente la nota. ¿Qué reflexión puede hacer primero? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que los adolescentes son personas en formación. Y como personas en formación están atentos a todo lo que pasa a su alrededor. Y es cierto que en este momento estamos en un contexto muy complejo. A nivel económico, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel de salud mental. A lo largo de estos años, por ahí no fue tema de agenda, esto de poder pensar la salud mental como primordial y poder tramitar las emociones, poder hablar de lo que a uno le pasa sin pasar al acto. Esto de primero responder con los puños antes que a través del lenguaje, o de tratar de solucionar los conflictos a través del diálogo, es algo que se está construyendo y que ahora es mucho más difícil de poder deconstruirlo porque ya tiene como una data que se viene dando. Entonces esta forma de vincularse se está como poniendo de moda, y la idea sería poder seguir con esto que decía la directora, ¿no? De seguir tratando y tratar de poner de moda el buen trato, las buenas formas, el tratar de solucionar los conflictos de otra manera. También es cierto que la baja tolerancia a la frustración, por ahí el ver que las cosas no son inmediatas, hace que también estos adolescentes aprendan esas formas y no conozcan otras. Entonces va a estar también como trabajo nuestro de adultos el poder mostrar que hay otra manera de abordar las situaciones, que hay otras formas de poder desarrollarse o desempeñarse en la vida que no tienen que pasar por esto. Estamos a tiempo, licenciada, porque el contexto económico es difícil, más aún en los barrios carenciados, vulnerables, padres que no llegan a fin de mes y difícilmente tengan tiempo para sentarse a dialogar con los chicos. Y esto se ve todos los días en la violencia que no tienen los chicos, sino los grandes en la calle, que no toleran ni que una persona se demore 2 minutos en un semáforo o un segundo. ¿Cómo se hace para cambiar todo esto? Yo creo que todavía sí estamos a tiempo porque somos seres gregarios. Los seres humanos somos seres gregarios que estamos acostumbrados y necesitamos vivir en sociedad. Y nos desempeñamos en distintos ámbitos. Uno es la familia, otro la escuela, otro puede ser el club, pueden ser distintos espacios en donde la gente se desarrolla y se mueve. Los aprendizajes no se dan solamente en la escuela y no son solamente formales, sino que también son informales y se aprende a lo largo de toda la vida. Y ese es, yo creo, la herramienta que tenemos más a nuestro favor. ¿Por qué? Porque al aprender a lo largo de toda nuestra vida, se pueden volver a aprender formas, se puede volver a aprender a resolver conflictos de otra manera. Obviamente que, hay que estar permeable, ¿no es cierto? La motivación y las ganas de poder hacerlo, pero yo creo que sí.
Creo que los chicos pasan muchas horas en la escuela y eso está bueno para poder aprovecharlo, para poder trabajar sobre la convivencia. Hay dentro de las planificaciones y los programas que propone el Ministerio también, se abordan un montón de cuestiones que hacen al aprendizaje o la formación integral de las personas. Y creo que los docentes en este momento tienen un rol fundamental para poder hacer frente y dar lugar y espacio a esta escucha o a esta mirada de estos adolescentes que están en formación. Antes de pasarle a Mateo y a Darío, le pregunto sobre esto que decía la directora de la escuela, que en los trabajos que hacen los chicos, que afortunadamente los hacen y expresan, hablan mucho de la muerte, cuando en realidad en la adolescencia uno tiene ilusiones, sueños, perspectivas de crecimiento. Es verdad que hace un tiempo los adolescentes también están como con todas estas cuestiones porque muchas veces al no encontrar, entre comillas, como razones para vivir, se acercan a estas situaciones para poder sentirse vivos y que a alguien le importa su vida o que son importantes para alguien. O sea que lo dicen como pidiendo a gritos que los miren, que los escuchen. Sí, y obviamente que hay casos en los cuales sí hay que atender, obviamente, estos pedidos o estos llamados de atención porque pueden resultar también en situaciones mucho más complejas que es necesario escuchar. Pero también creo que ellos están pidiendo a gritos ser mirados, porque uno se forma a través de la mirada de ese otro. Y si esa mirada no está o es parcial, uno como que se forma medio como que no se termina de completar. Entonces, esto de poder dedicar un tiempo, el mirar, el decir me preocupo por vos, es fundamental para cualquiera, para cualquier persona. Totalmente de acuerdo. Darío, Mateo, los estoy escuchando, la licenciada. Sí, licenciada Sarabia, muy buenas noches. Consultarle especialmente este mensaje para los padres, ¿no? ¿Cuáles son los signos, las señales a los cuales los padres deben estar atentos en los jóvenes que pueden llegar a anticipar que está ocurriendo una situación de violencia en su contexto de amigos, en su contexto de escuela? ¿Hay algún denominador común? Por ejemplo, el silencio entre los jóvenes con los padres. Bueno, los adolescentes necesitan distintos tipos de espacios. Algunos son de silencio, que necesitan estar en su cuarto, tranquilos, y otros también en donde necesitan que los adultos se preocupen por ellos. Siempre cuando hablamos por ahí con alguna familia, una sugerencia es que en el momento de la cena o algún momento en donde compartan, se pregunte, por ejemplo, una buena y una mala del día. Entonces que cada uno tenga su espacio para hablar de algo que pasó. Y dar el espacio o el lugar a que haya ese diálogo también empieza a que cada uno tenga que hacer como un recuento de qué le pasó ese mismo día para contar. Esto de poder hablar, de poder transmitirlo, de ser escuchado, es muy importante y muy beneficioso. Entonces yo lo que más recomendaría es eso, el poder empezar a iniciar el diálogo. Si por ahí al principio el adolescente, como no está acostumbrado, no se presta para esta situación, empezar a hacerlo como hábito. Porque en realidad ahí es donde van a poder surgir todas estas cuestiones y los papás van a poder ver si a su hijo le está pasando algo o no. Lo mismo para con el colegio, porque hay veces que el colegio es el único lugar de contención de estos niños o de estos adolescentes. Entonces el poder contar con algún profesor que tenga más llegada, con algún coordinador de curso, si hay departamento de orientación y que se puedan sentir tranquilos de ir y comentar sin ser juzgados, es fundamental. Y con esto también se podrían evitar un montón de situaciones porque se podrían brindar herramientas para abordar eso que les pasa. Licenciada Sarabia, es muy claro el ejemplo, el consejo para los padres, las madres que estén viendo. Acudo a su experiencia, bueno, con distintos pacientes. Sabemos del humor, que forma parte de la idiosincrasia de los cordobeses, y el bullying, que recién lo mencionábamos. Cómo evitar, saber distinguir lo que es humor y el humor que hace daño, y lo que significa el ejemplo de los padres, ¿no? de la enseñanza a los hijos, de cuándo empieza a dejar de ser algo gracioso. Bueno, hay un ejemplo súper claro que dice que cuando se ríen las dos personas, estamos hablando de una broma. Pero cuando se ríe uno solo, ya no estamos hablando de una broma. Yo creo que estaría muy bueno poder poner de moda la conciencia social o esto de la empatía, ¿no? El poder ponerme en el lugar del otro, en sus zapatos, y no desde el lugar mío, sino realmente desde el lugar que el otro está sintiendo. Creo que si pudiésemos desarrollar un poco más de esta conciencia social, esto de poder pensar en cómo le va a caer al otro o cómo me caería a mí y si me gustaría o no, claro. Eso podría ayudarnos a evitar un montón de situaciones.
Totalmente. Licenciada Y Sarabia, también muchísimas... el hecho de ser mirados, Sí. perdón, por los adultos y saber que hay un alguien también evita situaciones en donde, por ejemplo, los hijos molestan a otros niños Claro. o son molestados porque el niño sabe que va a tener un papá que lo defiende. Licenciada Sarabia, gracias por este contacto O que con lo va a Telefe acompañar. Noticias. Todo tuyo el cierre, Héctor, en vivo. Gracias a ustedes. Bueno, aportamos una discusión. Seguramente en cada uno de los hogares que están mirando a esta hora de Telefe Noticias se van a replantear un poco, al menos dialogar con los hijos, porque uno ve estos videos de violencia y dice, a mi hijo no le va a pasar. Pero está bueno reflexionar. ¿Cuánto charlamos con nuestros hijos? ¿Cuánto conocemos de la realidad de cada uno de ellos? ¿Y cuánto pasan en ese mundo virtual que para muchos de nosotros los papás es desconocido? El aporte social que tratamos de hacer en momentos en donde estos videos se miran como si fuese una película, pero en realidad es parte de cada uno de nosotros en la vida diaria. Tal cual.